Buenas noches, amigos. Después de 15 días y con estudio nuevo, por eso no estuvimos la última semana, nos encontramos en el programa número 29 de Economía al Cuadrado de Diego Giacomini y Javier Milei. ¿De qué les voy a hablar hoy? Para festejar que nos volvemos a encontrar, les voy a explicar por qué tienen que anticipar mucha más inflación de lo que el gobierno les quiere vender que va a haber. ¿Y por qué se los voy a explicar? Porque es menester, es bueno tomar acciones, tomar medidas para protegerse de un escenario de inflación que a final de este año, en el mejor de los escenarios, va a rondar un 50% interanual en diciembre. Que si todo sigue su causa, en el mejor de los escenarios, va a rondar 53, 55% interanual, para ponerle un número, en marzo del año que viene. Y la inflación va a seguir alta durante toda la primera mitad del año que viene. Y en el mejor de los escenarios podría llegar a bajar, cosa que dudo, porque este escenario que les dije es el mejor escenario y tiene una probabilidad de ocurrencia que es bastante baja. O sea, se los traduzco, la inflación puede ser más alta que eso. ¿Por qué? Y porque hay varias razones, pero primero, para que lo entiendan, uno, es mentira que hay emisión cero. ¿Y por qué es mentira que hay emisión cero? Porque no hay que mirar solamente el pasivo no remunerado del Banco Central. O sea, para ver si el Banco Central emite o no emite, no hay que mirar solamente el dinero, los billetitos, sino, o sea, la base monetaria, que es lo que el gobierno promete dejarla constante. Hay que mirar la base monetaria más los pasivos remunerados, que son las LEBAC y las LELIC. Entonces hay que mirar si todo esto junto crece. Si todo esto junto crece, no hay emisión cero. ¿Y cuál es el problema? Que el Banco Central promete no emitir, pero emite LEBACs. Entonces, y además a esto hay que agregarle que viene emitiendo hace mucho tiempo. Entonces acá tenemos un doble problema. Como viene emitiendo mucho y hace mucho tiempo, que ahora lo vamos a ver, la política monetaria pega con retardos en la inflación. Entonces, hay emisión presente y emisión futura. Y además están las LELICs. Que las LELICs, ¿qué son? Las LELICs son una mega promesa de emisión futura. Entonces, las LELICs impiden que las expectativas de inflación bajen, y porque si la gente piensa que se va a terminar emitiendo dinero porque emiten LELICs, la gente no baja sus expectativas de inflación. Y si la gente no baja sus expectativas de inflación, la inflación no va a terminar bajando. Corrijo, si la gente ve las LELICs y espera emisión futura, las expectativas de inflación no solamente no van a bajar, sino que pueden llegar a aumentar. Y esto hace que la inflación no solamente termine no bajando, sino inclusive puede aumentar. Por eso yo creo que si llega a desacelerarse un poco la inflación, que sería desacelerarse del 7,5 al 3,5, solamente lo va a hacer muy en el cortísimo plazo. En consecuencia, después se va a volver a acelerar. ¿Qué escenario de inflación prevemos? En el 2019, la inflación promedio va a ser entre 10 y 15 puntos porcentuales mayor que la del 2018.
y la inflación punta hacia final del año, en el mejor de los casos va a seguir estando por arriba de lo que estuvo la punta en el 2017, que fue 26%. O sea, yo veo una inflación promedio del 2019 más alta que la del 2018 por más de 10 puntos y una inflación punta en el mejor de los casos. Si la inflación baja a 2% en la segunda mitad del 2019, cosa que yo creo poco probable, más elevada en la punta que lo que fue en 2017. En consecuencia, se puede decir que tenemos un 2019 muy malo en materia de inflación y que vamos a tener un 2018-2019 todo junto con mucha más inflación que un 2016 y 2017 todo junto. O sea, la segunda mitad del mandato de Macri va a terminar teniendo mucha más inflación que la primera mitad. Pasemos a los gráficos y vamos a ver con números por qué digo lo que digo. Acá tenemos, me voy a tomar un vasito de agua para seguir hablando. Acá, ¿qué tenemos? La inflación. Miren la inflación, cómo su aceleración se multiplica. Tenemos la inflación general en azul y la inflación núcleo, sin tarifas en verde. Miremos el promedio mensual de los últimos 9, 6, 3 meses. Miren cómo se va acelerando. La inflación núcleo, que no tiene tarifas, anualizada, los últimos 9 meses era 47%. Los últimos 6 meses era 57%. Los últimos 3 meses había sido 74%. Y acá el último dato anualizado es 142%. O sea, estamos yendo en promedios móviles de 3 meses hacia lo que es una hiperinflación. Hay riesgo de hiperinflación. Lo que pasa es que, a ver, cuando hablo de hiperinflación, no hay que creerse que hablo de una hiperinflación a la usanza de 1989, 1990. En un mundo donde los países de la región tienen menos de 4 o 5 puntos de inflación, en un mundo donde los países desarrollados tienen menos de 2, tenemos que tener conciencia que Argentina el mes pasado tuvo la inflación núcleo que Paraguay tiene en 2 años. Si esto no es hiperinflación en el siglo XXI, estamos todos locos. Es hiperinflación. Pasemos a la siguiente. ¿Qué pasa? El problema es que en este gráfico vemos las barras. Las barras son la diferencia entre la inflación núcleo, o sea, sin tarifas, y todos los precios minoristas, incluyendo las tarifas también. ¿Qué vemos? Que la diferencia pasa a ser positiva. En los últimos 3 meses es 3 puntos porcentuales mayor tiende a ser la inflación núcleo que la inflación general. O sea, hay inflación no por culpa del ajuste de tarifas. Hay inflación porque hay inflación y a lo largo y ancho de toda la economía. Y cuando la inflación es y responde a la ley de oferta y demanda y no a un fenómeno tarifario, bajarla lleva más tiempo y es mucho más difícil. Entonces, primer razón de por qué es un problema ascendente la inflación es porque hay más inflación núcleo que inflación general. Segundo problema, ¿qué vemos en este gráfico? En celeste vemos el aumento del tipo de cambio. En azul vemos los aumentos de precios mayoristas hasta agosto. Y vemos cómo los precios minoristas reaccionan
más lentamente y con retardo a la suba del tipo de cambio y a la suba de los precios mayoristas. Bueno, falta el dato de septiembre. Los precios mayoristas subieron 16%. Esta es la segunda razón que vemos que la inflación va a seguir muy alta y durante mucho tiempo prolongado. Tercera explicación. ¿Por qué vemos inflación elevada, sostenida durante muchos meses? Porque hay mucha inflación debajo de la alfombra. Acá tenemos el proceso de evaluación del 2018 en rojo. Tenemos el del 2014 en azul y el del 2016 en verde. ¿Qué sucedía en octubre de cada año? En las otras dos experiencias devaluatorias, ya a esta altura del partido, la inflación se había trasladado, la devaluación, perdón, se había trasladado a inflación entre un 90 y un 100%. Ahora recién se trasladó un 34-35%. Tercera razón, hay mucha inflación debajo de la alfombra. Es esperable que se siga trasladando a precios la devaluación, lo cual nos hace prever que la inflación va a seguir elevada durante varios meses. Cuarto problema. El Banco Central hasta el mes de septiembre, el pasado, antes que entre este nuevo régimen de Sandleris operativo, venía creciendo la cantidad de dinero de base monetaria al 43%. Y esto no es que lo corto en septiembre y sus efectos se cortan en octubre. No, esto tiene retardos, esto sigue impactando y va a seguir esta política excesivamente irresponsable con la cual se venía creando dinero, va a seguir impactando durante muchos meses. Los retardos en este gráfico de política monetaria está partido. ¿Qué se puede ver? Que los retardos de política monetaria tenían 12 meses, duraban 12 meses. O sea, lo que vos hacías en política monetaria impactaba 12 meses después. ¿Cómo lo puedo ver esto? Claramente. Acá tenemos un promedio móvil en azul de 15 meses de la base monetaria y acá un promedio móvil de 3 meses de la inflación. Se mueven los dos parejitos. La diferencia entre 15 y 3 son los 12 meses de retardo. Cuando Marcos Peña invade el Banco Central, cambia el paradigma y los retardos se acortan y se vuelven de 3 meses. ¿Cómo lo veo? En azul la base monetaria, promedio móvil 3 meses, en rojo los precios promedio móvil 3 meses. Ahora, encima corremos el riesgo, al ir con Sandleris a un sistema monetario de metas de agregados, lo más probable es que los retardos se vuelvan a alargar y vuelvan a ser de 12 meses. ¿Esto qué hace? Esto hace que lo que se vino emitiendo o se venía emitiendo de más impacte durante más tiempo. O sea, acá tenemos otra razón adicional para esperar alta inflación. Quinta razón. Un banco central quebrado, con un balance quebrado, no puede ser eficiente para bajar la inflación. Si con un balance de Banco Central lográs bajar la inflación en forma efectiva y rápido, tenés que tirar a la basura la teoría económica. Porque la teoría económica muestra que la política monetaria va a ser eficiente solamente si el Banco Central es creíble y solamente si hay demanda de dinero. Y para que un Banco Central sea creíble y para que haya demanda de dinero, no puede estar quebrado. ¿Qué vemos en este gráfico? Miren, primero vemos las reservas totales como pasaron de más de 60.000 en junio a
49.000 a final de septiembre. Pero lo problemático es que las reservas líquidas, las reservas de verdad, las que puede utilizar el Banco Central para apagar fuego, cayeron de 32.000 a 9.300. El activo del Banco Central está hecho pomada, señora, para que usted lo entienda fácilmente. Y el punto es que cuando comparamos el activo, que acá en este gráfico vemos las reservas libres en 9.335 millones de dólares, contra los pasivos remunerados, que son las LELIQ en 10.400 y las LEVAC en 9.020 millones de dólares a final de septiembre, ¿qué vemos? Que el Banco Central no tiene con qué pagar las LELIQ y las LEVAC. Entonces acá usted puede ver cómo se cierra el círculo de por qué decimos que las LELIQ son una promesa de emisión monetaria futura, porque no tiene con qué pagarlas. Para pagarlas va a tener que emitir dinero. Y encima, para colmo, si las LEVAC en verde eran angina, porque crecían a un ritmo del 70% de enero a septiembre, en lo que va de este año, de principio de año a ahora, las LELIQ crecieron a 525%. Claro, si pagan mucho más tasa que las LEVAC y capitalizan cada 7 días, no cada 35, es una pelota de nieve muchísimo más grande y peligrosa. Y entonces no debe sorprender que la demanda de dinero se desplome. Es muy simple. ¿Cómo vemos que la demanda de dinero se desploma? En este gráfico. Hoy en día el dólar redondeando está a 37, 38, como hace 42 días atrás, 45 días atrás, pero con una tasa de interés entre 12 y 13 puntos porcentuales más alta. O sea, si vos para tener el mismo dólar necesitas una tasa de interés ya no de 60, sino de 73, lo que te muestra es caída de la demanda de dinero. Entonces, todos estos problemas lo que te muestran es que aún sin emitir sobra dinero. Y si sobra dinero, ese dinero tiene que limpiarse, ese dinero además con inflación. Y el plan del gobierno, si le sale todo bien, es que entre octubre y junio se vaya limpiando la demanda, los pesos que sobran, por eso no emite más, con inflación. ¿Cuánto de inflación? Y en el mejor de los escenarios tendríamos que estar hablando de una inflación del 27-28%, que eso implica una inflación mensual de 2.9. Miren que esto implica que baje, porque hoy la inflación el último mes estuvo en 7%. Entonces, este es el mejor escenario de acá a junio del año que viene. 28% de inflación acumulado en los 9 estos meses que se vienen. Pero este es el plan del gobierno, si todo sale como el gobierno quisiera. Pero ¿cuál es el problema? Uno, que este cómputo no tiene en cuenta como mostramos, la caída de la demanda de dinero. No tiene en cuenta que las expectativas de inflación no bajen por las LELIQ. No tiene en cuenta los retardos de política monetaria que van a hacer que los efectos de la emisión pasada duren más tiempo. Entonces, ¿qué sucede? El Banco Central actúa como si lo único que importa es la oferta. No, lo único que importa no es la oferta. Importa qué pasa con la demanda, que está cayendo. Importa qué pase con las expectativas y las LELIQ, que aumentan exponencialmente y hacen que las expectativas de inflación no solamente no bajen, sino muy probablemente aumenten. Todo esto, bajo expectativas racionales, forma un combo que hace pensar que la inflación, que en el mejor de los casos
de acuerdo al plan del gobierno, debería dar esto, que si diera esto de acuerdo al plan de gobierno, sería, como dije antes, una inflación promedio del 2019 entre 10 y 12 puntos más alta que la del 2018, que va a cerrar con una inflación promedio del 33, 32. Entonces, estamos hablando de una inflación promedio de 43, 44. Una inflación punta de este año que va a bajar en 50, pero el gobierno para diciembre de 2017 le gustaría que se diera esta trayectoria de este último gráfico, que termina en una punta de 27. Bueno, por todo lo que expliqué, va a terminar siendo más alta. Y esa punta va a ser más alta que el 27 que aspira el gobierno. Y el promedio va a ser más alto que ese promedio de 43 que está en línea con la punta del 27. En definitiva, por todo lo que les acabo de mostrar en todos estos gráficos y todo lo que comenté, la inflación del 2019 va a terminar siendo más elevada. ¿Cuánto? Es difícil de calcular. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto puede caer la demanda de dinero, porque no sabemos en el devenir de los acontecimientos cuánto va a impactar las LELIQ en las expectativas de inflación. Y no sabemos qué puede pasar con la credibilidad y su impacto en la inflación en el primer trimestre del año que viene. Yo creo que el partido fuerte se juega en enero, febrero y marzo. Hay que esperar más inflación de la que nos quiere vender el gobierno, que va a terminar habiendo. Buenas noches, esto ha sido todo por hoy y protéjanse